Estamos de nuevo aquí para hablar del Apocalipsis, como cada jueves, y hoy toca precisamente el mensaje a la Odisea. Yo sé que al hablar del libro de Apocalipsis, cada iglesia se está tomando los 30 minutos aproximadamente que estoy hablando sobre el libro, pero que cada iglesia merece también su recorrido principal, ¿no? Principal recordar que como es a las 7 iglesias, el número 7 es el número de Dios, es decir, que la iglesia es universal. Todo lo que ha pasado o lo que se cuenta en el libro de Apocalipsis nos hace ver que en la iglesia del Señor, la iglesia suya, la que Él ha comprado, hay muchos que están pasando por estos temas. Hoy vamos a hablar de la iglesia en la Odisea. Según los teólogos y según muchos eruditos, esto nos muestra la iglesia de los últimos tiempos, esta en la cual estamos viviendo cada uno de nosotros. Una iglesia un poco, digamos, un poco regular, ¿no? Porque no se puede decir que sea una iglesia que esté en el apogeo o esté en la voluntad de Dios. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo Jesús, el principio de la creación de Dios. Lo primero que Dios ha creado, lo primero. Mucha gente es que creo que no entendemos qué es lo que Dios hizo en primer lugar, porque claro, es fácil decir que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hay una creación anterior que solamente en Colosenses se puede entender aproximadamente qué es lo que Dios hizo primero, que Él es el principio de la creación de Dios, Él es la imagen visible del Dios invisible, y que en esa imagen habitaba toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Dios hizo su propia imagen al principio de todo. ¿Para qué? Porque como Dios es un ser invisible, tenía que hacerse y crearse una imagen para que todos pudiesen adorarle, los ángeles los primeros, porque los ángeles, al ser criatura de Dios también, creado por Él, cuando tenían que presentarse ante Dios tendrían que ver a alguien o algo. No iban a adorar algo invisible, sino que tenían que tener una imagen. Y cuando uno ve eso, el principio de la creación de Dios, uno puede entrar entonces en lo que es el Génesis, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Como Dios, siendo invisible, puede tener una imagen y una semejanza. Pues eso, porque el principio de la creación de Dios es su propia imagen. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, Cristo Jesús, el principio de la creación de Dios, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando dice toda la plenitud de la deidad, es absolutamente toda la plenitud de la deidad en esa imagen. Imagen que muchos han visto, como Abraham, como Moisés y muchos de los profetas, incluso Salomón. Es decir, que Dios tiene una imagen. Aunque en Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, pero sí lo hemos conocido a través de Cristo Jesús, como el Hijo de Dios lo hemos conocido. Esa imagen estuvo caminando entre nosotros en forma humana. Así que este testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto a la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que, según los teólogos, he dicho que es la iglesia aproximadamente la última, esta que estamos viviendo. Y yo pienso, ahí sí pienso que puede ser una gran realidad, porque hoy en día la iglesia aparenta mucho de lo que están hablando a la iglesia de la Odisea. También sé que la iglesia, como es universal, es una, no hay 200.000 iglesias. Puede haber 200.000
denominaciones, pero la iglesia es una. Y eso es lo que tenemos que entender, una. Y es universal. Y Dios sabe quiénes son los suyos. Nosotros quizá pensemos de manera distinta, pero Dios sabe quiénes son los suyos. Y Dios advierte a los suyos, a su iglesia, todo esto que vamos a seguir leyendo y compartiendo. Dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce la obra de la iglesia en la Odisea. La conoce todas nuestras obras. A todas las iglesias el Señor dice, yo conozco tus obras. Es decir, que el Señor conoce perfectamente todo lo que está sucediendo dentro de su iglesia. Y dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo juicio de Dios a aquellos que ni son fríos ni son calientes, son tibios, es decir, van a lo que a ellos les interesa. Yo conozco de muchos hermanos que se mueven en otras congregaciones porque parece ser que allí se mueve más el espíritu que en la tuya o que en la mía o que en esto, y van de denominación en denominación, de congregación en congregación, tratando de alcanzar eso que anhelan ver, ¿no? Como decía el Señor, muchos anheláis ver milagros, anheláis ver señales, pero la única señal que vaya a ver es la del profeta Jonás. Esta es la única señal verdadera. Sobre los dones y sobre todas estas cosas que se están moviendo, yo pienso que si la iglesia es tibia, no se va a manifestar el poder de Dios, sino que el Señor va y advierte que nos va a vomitar de su boca. No podemos ser ni frío ni caliente. Si tú crees que en otra congregación el Espíritu Santo se está moviendo más que en la tuya, ora, clama al Señor, muévete tú en el poder del Espíritu y eso hará que muchos sean alcanzados. Porque el Señor dice que no apagará el pábilo que humea, sino que al contrario va a volver a encenderlo. Así que si tú crees o quieres que el poder de Dios se manifieste en tu congregación, sé tú el primero en buscar de Dios y en dejar que el Espíritu Santo se mueva en ti. No debe ser ni frío ni caliente. No podemos calentar un banco, no podemos ser fríos en cuanto a la alabanza, en cuanto a las predicaciones, en cuanto a todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque mucho ni se inmuta por todo lo que está sucediendo en el mundo. Muchos no doblan sus rodillas para clamar por este virus que está actuando y está matando a muchísimas personas, de muchísimas personas tristemente que no han conocido al Señor. Tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. La iglesia no puede ser ni fría ni caliente. La iglesia tiene que ser caliente, caliente en todo. No podemos ser tibios. Tenemos que tomar nuestras armas. Tenemos que vestir toda la armadura que Dios nos ha dado. Y tenemos que luchar contra el virus, contra los falsos profetas, contra los falsos apóstoles, incluso contra los falsos políticos. Tenemos que estar clamando al Señor para que el poder de Dios se derrame, y como muchas veces se ora, Señor, que tu voluntad sea hecha, como en el cielo es hecha, que sea hecha también la tierra. El Señor Jesús le dijo a Pilato que tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada desde arriba. Es decir, que todo lo que está en la autoridad ha sido dada por el Señor. Por eso tenemos que orar por ello. Aunque nuestros pensamientos políticos no sean lo adecuado con lo que están precisamente al mando, pero sí
tenemos que orar por ello, sobre todo para que el Señor rompa corazones, rompa barreras y la obra de Dios siga adelante. Qué triste es ver la iglesia precisamente tibia en cuanto a todo lo que está sucediendo. Porque dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy en día la iglesia parece que está precisamente enriquecida en todo. Tiene tantas cosas, tiene tanta sabiduría, tiene tantos profetas, tiene tantos apóstoles, tiene tantos diáconos, tiene tanto obispo, tiene tantas cosas que parece ser que la iglesia no necesita de nada más. Puede incluso que no necesitemos ni del Señor, porque ya nosotros mismos hacemos la justicia, nosotros mismos excomulgamos, echamos y no clamamos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cuando Lot fue apresado por esos 5 reyes y vino uno y se lo dijo a Abraham. Fíjate que Abraham y Lot se habían separado, ya cada uno vivía libre de estar bajo Abraham y Abraham estaba libre de tener bajo su mando o bajo su yugo a Lot. Cada uno había decidido, sobre todo Lot, había decidido dónde irse y Lot se fue precisamente donde no debía. Hay muchos hermanos que se van donde no debían y muchos hermanos que fallan y muchos hermanos que viven precisamente en las ciudades donde está y habita el pecado, el vicio total. El vicio total, porque Sodoma y Gomorra no era solamente de la homosexualidad, era el vicio. Todo para ellos era algo que tenían que probar y que tenían que hacer. Un vicio total hizo, y Lot se fue a vivir en medio de esa ciudad. Seguramente él no participaría de esas cosas, pero él veía todo lo que estaba ocurriendo y nunca levantó la voz. Pero fíjate, Abraham, cuando se enteró que había sido prisionero, armó a sus hombres y fue a rescatar a Lot. No tenía por qué haberlo hecho, porque Lot había decidido seguir su camino. Sin embargo, lo hizo. ¿Cuántos de nosotros vamos a rescatar a los hermanos que están viviendo y que son prisioneros precisamente del enemigo? El enemigo se los lleva, porque ellos han visto que hay muchas cosas de las cuales deberían de disfrutar y que en las iglesias muchas veces se prohíbe. Tristemente se prohíbe tantas cosas cuando es el Espíritu Santo el que debería de guiarnos en todo nuestro caminar, es decir, que el Espíritu Santo es el que va a hacer que nosotros abandonemos los lugares de pecado, los lugares de vicio. Pero nosotros no. Nosotros tomamos el juicio, echamos, excomulgamos y nos vemos libres de todo. Incluso ya no prohibimos que se junten con él, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Abraham se levantó y fue a rescatar a su sobrino. No tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Y nosotros deberíamos de aprender de Abraham, de coger nuestras armas, vestir la armadura e ir a rescatar a nuestros hermanos que han caído bajo el yugo de Satanás. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que no estaba haciendo la Odisea. La Odisea se creía rico, rico en todo. Rico, tan rico que no tenían necesidad de nada. No tenían necesidad de que nadie le dijeran lo que tenían que hacer. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No vea lo que el Señor le dice a la iglesia. Eres un desventurado, eres pobre, eres miserable. ¿Por qué? Porque no actuamos como Cristo Jesús habría actuado por nosotros. Me
Me refiero a la mujer samaritana, cuando precisamente le dicen que Moisés ordenó que se le apedreara a las mujeres sorprendidas en el acto del adulterio. Ahí se olvidaron del hombre, porque la ley dice que el hombre y la mujer sorprendidos en acto de adulterio tendrían que ser apedreados los dos, pero ahí molestaba más la mujer que el hombre. No sé quién sería el hombre ni qué sería de su vida, pero el juicio era ese, tendría que ser apedreada. Y el Señor dice que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado. Y después al final, cuando nadie la condena, le dice, vete y no peques más. Yo pienso que eso era un consejo. ¿Por qué? Porque si pecaba esta mujer otra vez, ya si no la ponían delante del Señor, su vida tocaría al fin. Cuando somos pecadores, si nos encuentran los mandos, seguramente nos van a apedrear. Pero si nos llevaran delante del Señor, el Señor nos diría, vete y procura no pecar más, porque la próxima vez seguramente no te van a traer a mí, sino que te van a apedrear directamente, porque yo soy misericordioso, dice el Señor. En mí no hay injusticia, dice el Señor, y Él es bueno y Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Dice pobre, ciego porque ya no estamos viendo la obra del Señor, estamos viendo la obra nuestra, la obra de la iglesia, de la congregación, y nos olvidamos que el Señor es la cabeza de la iglesia, y ahí es donde estamos cegados por nuestra rutina, por nuestras leyes, por nuestras normas, por nuestras maneras de ser. Y el Señor dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una de las cosas es precisamente comprar oro, oro refinado en fuego. Es decir, que vayamos al Señor y dejemos que Él refine nuestra vida en fuego, que vayamos al fuego del Espíritu Santo, que Él vaya como en la zarza, ardiendo, pero sin consumirnos, porque Dios es un fuego consumidor, pero si vamos a Él para que Él se manifieste su vida en nosotros, seguramente el fuego del Espíritu Santo nos va a tomar, vamos a arder en fuego, pero no vamos a ser consumidos porque Él es misericordioso. Y que compre también colirio para tus ojos. El colirio es precisamente ver qué es lo que el Señor haría en cada situación. Nosotros podemos ver todo lo malo que hacen algunos. Podemos juzgar todo y a cada una de las personas. Podemos permitir dentro de la iglesia enfrentamiento entre hermanos, litigio entre hermanos, chismorreo entre hermanos, juicio entre hermanos, odio entre hermanos. Es triste ver y decir eso, pero hay hermanos que no se pueden ver, no se aman, se odian, y la palabra de Dios, Juan, es claro en eso. Si dice amar a Dios y no ama a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Y sabes lo que le pasa a los mentirosos? Que no heredarán el reino de los cielos. Es tiempo, hermanos, de que compremos oro refinado para ver cuál es la voluntad de Dios en todo y para todo, y dejarnos de hacer las cosas como nosotros pensamos que tienen que ser hechas. Muchas veces las congregaciones no funcionan por eso, porque es más grande las leyes que hay en las denominaciones que la misericordia de Dios. Es triste, pero es verdadero.
Y la iglesia tiene que tener cuidado de esto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo arde en nuestras vidas. Que el fuego de Dios consuma todo el pecado y toda la maldad que hay en nosotros sin consumir la gracia y la verdad de Cristo en nuestras vidas. Busquemos al Señor en todo. Dice, para que sea rico, refinado en oro, sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Sabe cuál es la única vestidura blanca para vestirnos? Es revestirnos de Cristo Jesús. La iglesia debe de ser revestida de Cristo Jesús. La iglesia debe de representar a Cristo. La iglesia es Cristo Jesús. No es la denominación tal, ni la denominación tal, ni la denominación tal. La iglesia es Cristo Jesús, la representante de Cristo en la tierra. No es el Papa el representante de Cristo, es la iglesia. Y eso es lo que tenemos que aprender y dejar que Cristo realmente sea la cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Esa es la única manera de vestirnos de vestidura blanca, revestirnos de Cristo Jesús, revestirnos de su gracia, de su misericordia y dejar de servir a quien no tenemos que servir. Las leyes humanas son de mucho tropiezo para la iglesia. Tenemos que aprender a buscar del Señor, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, si nos revestimos de Cristo. El enemigo no podrá atacarnos. El enemigo no podrá nada contra nosotros. Si estamos vestidos de Cristo, todo está lleno de la gloria y de la gracia de Dios. Vestido de Cristo, si Cristo está representado, realmente nadie va a poder hacernos prisioneros ni llevarnos donde no tenemos que ir. Unge tus ojos con colegio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto, hermano, es muy importante. El Señor reprende y castiga a los que ama. Y si Él nos reprende y Él nos castiga, hay una cosa grandiosa, es porque nos ama. Es porque nos ama. Así que tenemos que aprender a ir al Señor, revestirnos de Él, abrir nuestros ojos a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios y dejarnos de cumplir leyes humanas y de llevar al pueblo de Dios precisamente a tropezar en tantísimas leyes. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete, celoso de Cristo Jesús, que tú desees ser como Él, desees ser Él mismo aquí en la tierra, ser Él en la congregación, Él delante de los hermanos, ser Cristo Jesús en todo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, Él está a la puerta en este momento. La iglesia de la Odisea, aquellos que nos encontramos precisamente en esta situación de ni ser frío ni ser caliente, vamos a irnos a ese cuarto de guerra y vamos a esperar que Dios llame a nuestras puertas para que podamos abrirle y Él pueda entrar y cenar con nosotros y nosotros con Él. Invita al Señor a entrar en tu vida. Tu iglesia de la Odisea, tú hermano que te encuentras en situación ni de frío ni de caliente, abre la puerta. Aprende a oír la voz de Dios y abre la puerta para que Él pueda entrar. Al que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono. Oye, qué grandioso es eso. Hermano, que nos sentemos juntamente con Él en su trono si realmente vencemos durante esta situación que estamos pasando. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vayamos
a nuestro cuarto, vayamos a arrodillarnos y a clamar al Señor para que Él vuelva a entrar en nuestra vida y nos llene de esa llama y de ese fuego del Espíritu Santo tan necesario para que abramos nuestros ojos y para vestirnos de su vestidura, para revestirnos de Él. Shalom y Maranatha. Que Dios les bendiga. Amén.